Hola mis estimados, ¿cómo están? Hoy voy a estar haciendo un nuevo rant hablando del nuevo desorden mundial. No es el orden mundial como suelen decir los conspiranoicos, no, yo voy a hablar del desorden mundial y de lo que sería la guerra no tan fría. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Bueno, a diferencia del concepto criterio que tienen algunos, especialmente los que no saben una goma de geopolítica ni nada de lo que sucede en el mundo, el actual orden mundial es bastante raro, bastante atípico con respecto a los últimos años, a los últimos tiempos. Venimos de una costumbre de bloques bastante grandes y bastante afines entre sí, y hoy en día no, nada que ver, está todo un poco roto. Y obviamente todo esto tiene que ver con Donald Trump, así es. Donaldo es uno de esos agentes de descontrol, agentes de caos que se han introducido en la cabeza de la gente en las elecciones y por ende en el gobierno de Estados Unidos. Y eso sí, eso señores, es un gran motivo como para hacer este video, porque provoca que todo se desordene y que nada tenga sentido con respecto a lo que habíamos aprendido de los últimos 100 años más o menos. Voy a ayudarme para este video con un mapa de colores horripilantes. Sí sé que no soy muy bueno mapeando, me encantan los mapas, pero usando Photoshop y After Effects no es lo mío, pero básicamente trato de mostrarles las zonas de influencia principales de cada uno de los países y cuáles serían los bloques nuevos actuales. Así que con este mapita vamos a empezar, que es el mapa que tomé de Wikipedia. Voy a ir coloreando y mostrándoles qué es lo que estoy explicando y qué es lo que estoy diciendo. Para empezar, hablemos de los nuevos, o no tan nuevos algunos, sino de los bloques actuales en los cuales el mundo más o menos se divide, y tengan en cuenta que esto no es absoluto, sino que son zonas de influencia de cada uno. Y también tomen con pinzas todo lo que yo digo, porque esta es mi visión en particular, súper simplificada para que entre en un video de YouTube. Así que sí, se imaginarán que esto se puede profundizar mucho más, pero empecemos por el más obvio. China, con Xi Jinping gobernando, es sin ninguna duda uno de los puntos de influencia más fuertes en todo lo que es la política global, y obviamente también el poder. Y el poder que emana China es total. Tengan en cuenta que es el país donde se produce la mayoría de las cosas que consumimos. Si nos tomamos, no sé, un teléfono, sí, el teléfono se produce en China. No importa que la marca sea coreana, no importa que la marca sea norteamericana, el teléfono se produce ahí. Así que el poder que tiene China es muy grande. Desde ya tenemos a Estados Unidos. No podemos decir nada de la economía más grande del mundo como punto de influencia hacia todo el resto. De hecho, nos influye tanto que nos influye culturalmente. No solamente nos puede poner un portaaviones en la costa, sino que además consumimos todo el tiempo eso. Y países tercermundistas y de Latinoamérica como el mío, obviamente la influencia es total. Así que no puedo decir nada al respecto. Pero la influencia es global. No tienen solo alcance en su propio continente, sino en absolutamente todo el mundo. Y de hecho, de eso se trata su fuerza de portaaviones, no más que su proyección hacia el resto del mundo. El tema es que ahora está gobernada por un gobernante aislacionista un poquito extraño, del cual voy a hablar después. Europa y Gran Bretaña son otro bloque, aunque uno diría, bueno, Gran Bretaña salió de Europa, eso de la Comunidad Económica Europea, pero no salió de Europa desde el punto de vista del área de influencia. Y el problema por el que se puede hablar de Europa es que es un continente con muchos países pequeños, todos juntos hacen un gran conjunto, pero no están tan juntos como uno querría. Muchos idiomas, muchas etnias, muchas culturas, que por suerte son bastante consolidadas entre sí, para lo menos lo que son algunas cosas, pero un poquito débil con respecto a cuando se trata de levantar el puñal y apuntarlo hacia cualquier otro. Ahí son un poquito más flojos. Obviamente el mundo árabe no es pequeño, chicos. Y con árabe me refiero también a islámico, no tanto árabe, porque no todos son árabes. Por ejemplo, Indonesia es un país islámico, pero que no es árabe. Pero aún así Indonesia lo veo más como sudeste asiático. Pero el mundo árabe, principalmente todas las monarquías del Golfo, todo lo que es el norte de África, todo lo que rodea Israel, y sí, podríamos sumar entre eso a otros países que no son árabes como Irán y Turquía, que tienen mucha influencia. Toda esa zona tiene mucho poder, pero además tiene mucho deseo de expandirse. Así, son bastante expansionistas, como lo es el Islam, y ellos quieren tener su cuota de poder en este mundo. No podemos dejar de mencionar a Israel. Sin embargo, Israel es el más pequeño de todos los mundos que estoy hablando, de las áreas que estoy mencionando, pero el poder que tienen, y siendo la única democracia que más o menos funciona en Medio Oriente, sí, son el eje de muchos de los conflictos de los cuales vamos a hablar. Y desde ya está Rusia. Rusia que de la mano de Vladimir Putin, esta dictadura, porque es una dictadura, no es un gobierno democrático de nada, por más que tengan elecciones, ya sabemos que no lo es. Es uno de esos que añora el pasado. Entonces necesitan expandirse para poder mantener el poder, si no su área de influencia retrocede y se achica muchísimo. La invasión a Ucrania, que es otro de los actores, pero que no tiene influencia de Ucrania, simplemente es un país invadido por Rusia,
es una demostración de la necesidad que tenía Vladimir Putin de expandir el imperio y tratar de llegar de alguna forma a lo que fue el imperio ruso o la Unión Soviética, algo de eso, porque en Rusia las glorias del pasado son muy importantes. ¿Por qué Trump es un motivo de conflicto aquí? Bueno, muy simple, Trump lo cambia todo. Por un lado, Trump no quiere que Rusia pierda poder contra China, es decir, que no sea dominada por China, porque su mayor foco es China, es decir, lo ha dicho en muchos discursos y es muy abierto con respecto al tema que el problema mayor para Estados Unidos, según él y para él, es China y no Rusia. Así que él no ve a Rusia como un problema. Además tiene mucha afinidad con Vladimir Putin, quien sabe controlar el ego infantil que tiene Donald Trump. Sí, tiene un ego de un niño de 4 años, por ende Putin sabe perfectamente cómo adularlo, cómo darle lo que él quiere oír, aunque sean todas mentiras. Y no nos olvidemos que lo ayudó en todas sus elecciones presidenciales, ganando 2 de ellas, gracias a la enorme cantidad de contenidos generados en internet para favorecer a Trump, y Trump suele devolver los favores. Ahora, es curioso porque a diferencia de todos los demás gobernantes de Estados Unidos, Trump se basa en reclamarles la deuda a los países que son aliados de Estados Unidos. A ver, no son aliados por nada, son aliados por conveniencia, como siempre, pero que Estados Unidos les exigió esa alianza, les exigió ser parte de la OTAN, parte de todos los tratados de comercio y demás. Y Trump ahora parece a reclamarle como si le debieran dinero, cuando en realidad es una simbiosis en la cual ambas partes estaban de acuerdo, por eso son aliados. Si no, ¿por qué pasaría factura ahora si no hay una deuda? Bueno, es una cosa medio rara ahí. Lo cierto es que Trump está destruyendo 100 años de geopolítica que Estados Unidos le costó conseguir a todos los presidentes demócratas y republicanos desde la Segunda Guerra Mundial, pero inclusive desde antes eran bastante más aislacionistas, después de la Segunda Guerra se expandieron y lograron muchas alianzas para controlar y tener mucho poder sobre el mundo, y Trump está reduciendo eso. Por eso ayuda a Rusia contra Ucrania, una cosa muy extraña. Claro, no lo quiere ver caer en China y eso tiene cierta lógica, no del todo. Con Ucrania, que creía que iba a sobrevivir y sobrevivió más allá de los 3 días que planeaba Putin y mucho más de las 2 o 3 semanas que veía todo el resto del mundo, tienen un problema. ¿Por qué? Porque básicamente derrotó operacionalmente a Rusia. Rusia en este momento está en un punto muerto en el cual avanza de a 1 kilómetro por semana, si se quiere, lo cual es lo mismo que nada en una cuestión operativa, y Ucrania con solamente sus hombres, sin ayuda de nadie desde el punto de vista hombres, y sí con ayudas de armamentos que no tenía ninguno, logró mantener durante 3 años a Rusia a raya, algo muy extraño, o tal vez demuestra lo mal que estaba Rusia. Rusia está desesperada porque Estados Unidos intervenga ayudándolos a ellos, es decir, bloqueando completamente la guerra y dejándole todos esos territorios invadidos, que es más o menos un 20% de Ucrania, a favor de Rusia, a costo cero para Rusia. Si digo cero me refiero porque sin concesión alguna, la paz sin concesiones es algo medio extraño que solo a Trump se le puede ocurrir. Pero hay que entenderlo, a Trump no le importa lo que suceda una vez que él se muera, le quedan pocos años de vida en este planeta, no estoy diciendo nada feo con respecto a él, es un señor mayor, 80 años, de ahí en más lo que queda es lo que puede hacer. Él quiere el bronce, no le importan las consecuencias que deje atrás suyo. ¿Cómo quiere los laureles? No tiene ningún problema en destruir todas las alianzas que otros presidentes hicieron y todas esas cosas buenas que tiene Occidente. No, él está dispuesto a tirar a Europa a la basura con tal de él verse a sí mismo al final de su mandato como el que hizo todo bien por Estados Unidos. Eso no significa que lo logre, de hecho lo que está haciendo hasta ahora en 2 meses de gestión es bastante horrorífico y los números le están demostrando que no fue muy buena idea lo que está haciendo, pero no le importa, él quiere quedar como el que va a recibir esa estatua que tal vez llegue, tal vez no. Zelensky, en cambio, el presidente de Ucrania, está en modalidad totalmente opuesta y lo primero que hizo fue tal vez pelearse con el menos indicado. No, tendría que adularlo a Trump. ¿Por qué? Y más adelante lo vamos a ver. Ahora quiero mostrarles, o al menos cómo es mi visión de la situación actual del mundo. Vamos a empezar desde un lejano lugar, Israel e Irán. Israel e Irán son los primeros que vamos a ver en este mapa de conflictos, las primeras zonas de conflicto. Irán tiene a Israel como enemigo. ¿Por qué? Porque si no, todos los países árabes estarían en contra de Irán. Entonces lo que necesita hacer Irán todo el tiempo, que es un país chií, ultra islamista, contra todos los demás países suníes, es mejor unirse contra un enemigo común. Y eso es lo que deseó siempre Irán, el enemigo común, para que no se fijen en ellos. Entonces Israel es el enemigo común. Obviamente los judíos de Israel son los enemigos de los musulmanes, ¿no? Bueno, para lograr esto, estuvo financiando a los Houthis, a Hezbollah, a Hamas y a Siria durante un tiempo, mientras Bashar al-Assad seguía siendo el presidente de ese país. Bueno, estas cosas no funcionaron del todo, especialmente después del ataque del 7 de octubre, en el cual Israel aniquiló a Hamas, descabezó la cúpula de Hezbollah y sí hizo algunas acciones también en Siria y en Yemen, con lo cual
Irán perdió mucho este control. Siria estaba dividida entre Rusia e Irán, porque Estados Unidos no quiso intervenir, se metió un poco para ayudar a los kurdos, pero más que nada para sacar provecho de la región que maneja el SDF y nada más. Después tiene un par de bases por ahí, pero no intervino, con lo cual le dejó el terreno abierto a Rusia e Irán. Rusia tomó bastante control con 2 bases, una aérea y una marítima. Y todo esto se fue a pique. Turquía aprovechó esto y se metió desde el norte lentamente, primero invadiendo un poco, supuestamente en contra de los kurdos, y después alimentando al HTS, que es uno de los grupos terroristas islamistas que tiene en el país, y que en una semana tomó todo el país y destrozó y destronó a Bashar al-Assad y su partido. Con lo cual, ahora Rusia se quedó sin ese poder e Irán se quedó sin ese poder. Debilidad para Rusia. Por eso hay que entender por qué Israel muchas veces protege de alguna forma a Rusia en este sentido. Así es, Israel no apoya tanto a Ucrania, aunque un poco sí. ¿Por qué? Porque necesita que Rusia siga de filtro de Turquía. Así es, sí, de Turquía y de Irán. Rusia le ha servido de una membrana, si queremos, ahí que controla un poco el paso, y ahora no hay nada que separe las fuerzas turcas de Israel. Rusia, por su parte, ya que lo nombramos, está queriendo expandirse primero a Ucrania. Digo primero porque el plan es obviamente llegar a los países bálticos, tomarlos todos, Polonia también, o al menos mover la frontera mucho más allá de la propia para explotar a esos pueblos invadidos y sacar recursos de ahí. Eso mejoraría muchísimo la economía rusa, que está bastante golpeada por la guerra después de 3 años que no iban a ser 3 años. En Estados Unidos, primero Biden, el más cobarde de todos los presidentes que ha tenido en los últimos años Estados Unidos, no quiso nunca desagradar demasiado a Putin y enojarlo, por ende nunca le dio las armas que debía darle a Ucrania. Ucrania ha sido el mejor frente de combate para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lograron vencer al ejército de Rusia sin mover un solo soldado, simplemente dando algunas tropas y algo de armamento. Perdón, dije tropas, no, dando algo de armas y algún que otro avión. Tanques, 30 tanques, nada, básicamente nada. Por ende, lo que sería el gobierno de Biden fue de lo peor para Ucrania, porque siempre atrasó todo lo que era ayuda. De hecho, es el gobierno de Biden que se da cuenta a último momento, cuando ya Trump estaba poniendo un pie en la Casa Blanca, del error que habían cometido, trató de enviar ayuda lo más rápido posible y obviamente no sirvió para nada, porque ya entraba Donald Trump con una idea completamente distinta de cómo resolver el tema de la guerra. Decirle a todos, paren de pelear. Aquí es donde entra la guerra asimétrica. Dejen las armas de lado por un momento y se utilizan las redes sociales. Así es, Rusia ha apelado al uso de las redes sociales y a incentivar al movimiento MAGA norteamericano, el ultra extremista, con la idea anti-woke, anti-Ucrania, los nazis son los ucranianos. Han sembrado eso sobre la cabeza de mucha gente y ha funcionado. De hecho, mucha gente, en los comentarios nos van a dejar aquí en este mismo video diciendo que los ucranianos son todos nazis. Sí, es medio raro, pero bueno, no importa. Siguen insistiendo con esa idea. Los nazis de Ucrania son irrelevantes, los nazis de Rusia también, vamos a salir al caso. De hecho, el país que más se comporta como nazi es Rusia, que ataca poblaciones civiles y demás, pero ese no es el tema. Eso es parte del sembrado ideológico que ha hecho Rusia y que le ha salido muy bien. De hecho, el hecho que en los comentarios de este tipo de videos dejen ese tipo de asuntos es la demostración de cómo ha calado profundo en Occidente las ideas que ha sembrado la organización rusa de parte de la inteligencia de muchas cuentas de redes sociales en español, en inglés, en francés, en alemán, en muchos idiomas, así es, no solamente en inglés, y han tenido éxito. Hablemos de Europa, el otro bloque del cual les había mencionado, porque en todo esto los países árabes se quedan en mutis, no quieren participar porque les conviene no participar de todo este lío que estamos mencionando, pero Europa es la que más amenazada está. ¿Y ha hecho algo Europa? No, de hecho, los peores casos que tenemos aquí son, por ejemplo, Alemania. Uno de los peores primeros ministros, o como se dice, canciller en Alemania, que ha tenido a la hora de manejar el asunto guerra. Si bien Francia y Gran Bretaña han sido los más picantes, y Polonia el que realmente más se armó, la realidad es que los países bálticos, Finlandia y como mucho algún que otro país más como Italia, han ayudado realmente a Ucrania. ¿Por qué digo que los otros que sí dieron armamento y dinero no ayudaron tanto? Porque en realidad eran los países que más podían aportar y proporcionalmente los que más aportaron son los países más pequeños. Sí, esas cosas raras que tiene a veces cuando distribuís entre tantos jugadores el poder y el dinero y las armas. Pero sigue sin una dirección clara. Europa no tiene una dirección clara y todos se aprovechan de eso. El mismo Donald Trump pone en dudas en la existencia misma de la OTAN para favorecer a Rusia. La única intención, porque una cosa es lo que él dice y otra es lo que está haciendo, la única intención es debilitar a la OTAN y obligar a los países europeos a rearmarse y encargarse ellos del trabajo. Si fuese así, ¿para qué necesita la OTAN a Estados Unidos? Gran pregunta. Bueno, Estados Unidos en ese sentido pasa a modo aislacionista, en el cual no quiere ayudar a nadie y que todos se ayuden solos. Esto, claro está, solo favorece
a Vladimir Putin. Con Trump destruyendo todas las alianzas que Estados Unidos había logrado conseguir en 100 años, Putin respira aliviado. ¿Por qué? Porque ahora obliga a los demás a tener una capacidad de construcción y de fabricación de armamento que no tienen. Básicamente Europa tiene que reactivar las fábricas, pero esto puede llegar a resultar en una Europa mucho más fuerte y no tan dividida. Así es, el enemigo común, lo mismo que pasa con los árabes e Israel, este caso va a pasar con Europa y Rusia. Antes esperaban que Estados Unidos los ayudara, ahora bueno, hay que arreglarse solo. Tengan en cuenta que si bien Rusia es el gran país con bombas nucleares y un deterrente nuclear gigante, Francia y Reino Unido también tienen, y muchos de los países europeos están pensando en este momento en crear su propio programa nuclear. Así es, miren a lo que hemos llegado. China parece estar dormido, pero China nunca duerme, chicos. No piensen que China en algún momento descansa, para nada. Está siempre trabajando en mejorar su posición. En África, por ejemplo, tiene muchos proyectos en los cuales han hecho endeudar a los países africanos y le deben a China muchísimo. Eso cuando quiere extorsionar a alguien. Pero por el otro lado, además, tiene amenazados a todos sus rivales fronterizos y tarde o temprano invadirá a Taiwán. De hecho, Estados Unidos muy posiblemente haya generado en Taiwán la idea de que tarde o temprano los va a abandonar, porque si Trump ahora dice que los va a defender, pero eso no significa que mañana no los traicione como hizo con Ucrania. Por ende, ¿qué puede llegar a ser Taiwán? Y bueno, tiene dos opciones: luchar hasta la muerte o una integración no tan trágica ni violenta como ha hecho Hong Kong o Macao en su momento, con lo cual tal vez le abre la puerta a China de lograr la asimilación de Taiwán sin necesidad de entrar en una guerra. Pero para eso China está amenazando con la guerra. Es decir, sí, así es. Todas las maniobras que hace China en el mar de China tienen que ver con generar esa idea de inevitabilidad para Taiwán y que Taiwán se rinda sin pelear. Todo esto aportado gracias a Donald Trump. No termina ahí, porque Trump además está amenazando a Canadá y a México, les impone tarifas. En este momento Canadá está reaccionando a eso y le pone tarifas también a Estados Unidos. Amenazó con quedarse con el canal de Panamá de nuevo y además quiere comprar Groenlandia, cosa que Dinamarca no quiere entregar en absoluto. Todo este es el nuevo escenario del orden mundial. Ahora, salgamos del mapa un poquito. Gracias a Donald Trump y todo lo que está haciendo, el mundo ahora está dividido en una serie de bloques medio descompuestos y disfuncionales, los cuales son interesantes desde el punto de vista de análisis, pero son generadores de incertidumbre hacia el futuro para todos nosotros y para todo el mundo en general. Es decir, no es que esto dice, barajar de nuevo y empezamos y todo va a estar bien. No tenemos la más mínima idea de cómo va a derivar todo esto. Es muy posible que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, la cosa se estanque durante un buen tiempo. En las últimas semanas, Donald Trump básicamente amenazó a Ucrania, lo convocó a Zelensky a Estados Unidos, le exigió tratados mineros totalmente extorsivos, peores de los del Tratado de Versalles que de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ni Alemania pagó tanto como se le exigía, no como pago, sino como un adelanto a Ucrania por sostenerla. Una cosa ridícula, porque al fin y al cabo Rusia es el verdadero enemigo de Estados Unidos, aunque Trump no lo quiera admitir de esa manera, y era, traicionar un puñado de espalda a su aliado. De hecho, Trump es el mayor traidor de Occidente, y lo digo con titulares grandes y leones. Sí, es el mayor traidor de Occidente y todo lo que está haciendo es la mayor traición que jamás se vio en la historia de la humanidad, en los últimos 100 años al menos, hacia Occidente, hacia todos sus aliados. Una cosa muy loca. Es decir, no pensé ver en tan poco tiempo tanta traición, pero Trump está traicionando todo, aunque lo venda como un éxito y como una mejora para Estados Unidos. No, va a resultar en lo opuesto. Pero analicemos un poco cómo se puede dar vuelta a esto. Primero Ucrania. Ucrania, después de ese desplante que tuvieron por J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que es un imbécil, que la verdad está ahí como agente de propaganda ruso, Trump le quitó a Ucrania todo lo que es información de inteligencia y armamento, con lo cual Rusia aprovechó y atacó. Nótese las pocas intenciones que tiene Putin de llegar a la paz, no hay ninguna básicamente. Luego de volver a negociar, le dijeron que sí de todo lo que pedía Trump y ahora de vuelta armamento, de vuelta inteligencia. Eso demuestra cómo es la forma de negociar con Trump. Con Trump no se negocia, con Trump estamos ante un niño y un helado de fresa. Básicamente hay que tratarlo de esa manera. Hay que hacerle creer que él obtuvo la ventaja de la victoria que quiere. Eso es exactamente lo que Trump ha estado siendo manipulado por Putin. Putin hizo eso, ninguna otra cosa. Le dijo lo que quería oír. Tengan en cuenta que en el gobierno de Estados Unidos ahora está
invadido por agentes de la KGB, como, bueno, FSB se llama en realidad la agencia de inteligencia rusa, como por ejemplo Tulsi Gabbard, que está a cargo de la inteligencia de Estados Unidos. Sí, es un agente ruso, no hay forma de describirla de otra forma que la peor cabeza, la peor persona que puedes tener al mando de la CIA, del FBI, de demás agencias que tienen inteligencia de Estados Unidos. Pero él es fácil de adular, y si es fácil de adular es fácil de convencer de que él logró algo, aunque no haya logrado nada. Por ende, Zelensky debería firmarle todos los tratados de minería que quiera, total, no hay ningún problema. Sabemos que Rusia, o lo mejor que puede pasar, es que Rusia siga atacando. Por ende, Estados Unidos ahí sí apoye a Ucrania contra Rusia, porque es Rusia la que no estaría cumpliendo con la propuesta de paz. Por ende, todo seguirá igual, no cambiará. Y además, esos pactos de minería totalmente abusivos e ilegales con otro gobierno de Estados Unidos van a caer, o al menos eso espero yo, creo yo, porque en realidad son absolutamente extorsivos, y cuando es así Ucrania puede decirle, una vez terminada la guerra, mira Estados Unidos, no te voy a dar ningún derecho a minería porque me extorsionaste para obtenerlo, y ese es el error geopolítico de Trump. Con extorsión cualquiera se te puede dar vuelta y directamente no cumplir con ningún tratado, entre comillas, pues un acuerdo, una cosa medio en el medio que hizo Trump, que no tiene ningún valor real. Todo esto que cree Trump que está debilitando a Europa y favoreciendo a Putin para quitarle control a Xi Jinping en China, es exactamente lo opuesto a lo que está logrando. De hecho, en este momento es China el que se está afianzando. ¿Por qué? Porque ahora está creando nuevos lazos con Europa y con Medio Oriente y con Sudeste Asiático. Así es, si nadie quiere proveerle de cosas a esos países, porque Estados Unidos está en guerra comercial con todos, China va a estar ahí para proveerlos. De hecho, ¿a dónde van a ir a venderlos el acero y demás cosas de canadienses y los productos mexicanos? Si Estados Unidos le impone tarifas, bueno, se abre un nuevo mercado, tanto para China como para un lado, como para Europa el otro. Con lo cual Estados Unidos pierde muchísimo y se está viendo día a día esta pérdida total que está teniendo Estados Unidos desde el punto de vista económico. Su bolsa está cayendo todos los días. Ok, habrá rebotes, volverá a recuperarse un poco, volverá a bajar, pero lo cierto es que está perdiendo valor toda la industria norteamericana por culpa de este tipo de medidas que son casi comunistas desde el punto de vista liberal que supuestamente Trump venía a traer al gobierno de Estados Unidos. Trump le planteó a Europa que debían hacerse cargo de subir el PBI invertido en defensa para poder seguir teniendo la ayuda de Estados Unidos, lo que va a terminar provocando muy posiblemente que sí, que a Europa no le quede otra opción y cada país tenga que pasar de ese 1% miserable a un 4%, como países como Polonia sí están haciendo, y cortar las limitaciones que impone Bruselas a este tipo de aumentos, es para que más dinero se invierta en defensa. Lo que va a terminar provocando es favoreciendo a las empresas europeas de armamento, porque nadie va a querer depender de Estados Unidos, si Estados Unidos te puede cortar la ayuda inmediatamente, y va a fortalecer la industria militar europea. Una cosa muy loca, es decir, el efecto opuesto, en vez de favorecer a las empresas militares norteamericanas y que se active la industria norteamericana, lo que está provocando es que se activen las europeas. Algo que no era el plan y no le está saliendo para nada bien. Para peor, si llega a desmantelar la OTAN, se generará una nueva organización en la cual los países europeos se unan entre sí, que de hecho hoy en día podrían hacerla en paralelo sin ningún problema, y Estados Unidos perdería un montón del poder y muy posiblemente la mayoría de las bases militares que tiene en Europa, que son muy importantes para Estados Unidos, no son poco, muy importantes. Desde el punto de vista de los militares americanos, supongo yo que en este momento están en pánico, pensando este tipo nos está destruyendo todo lo que construimos y tardamos tanto en tener. Sí, es muy posible que suceda eso. Al mismo tiempo, Europa tiene que activarse, si no se activa va a seguir igual en este status quo permanente. Por el otro lado, Rusia va a tratar de igual invadir y tomar toda Ucrania, que es su objetivo de siempre. ¿Por qué? Porque si no, internamente, después de 800.000 muertos, más de 3.000 tanques perdidos, 1.000 aviones y helicópteros y miles de rublos dilapidados, no han tenido nada que merezca o valga un éxito. Sí vale aclarar un detalle, Europa le ha pagado más dinero a Rusia en este tiempo, estos 3 años de guerra, que el que le dio de ayuda a Ucrania. ¿En qué? En petróleo y gas, así es. Si uno quisiera ser malo realmente diría que hasta Europa financió a Rusia, porque es básicamente lo que hicieron, y deberían haber detonado todos los gasoductos y oleoductos rusos y decir adiós Rusia, no te pago nunca más. Pero no, Europa es demasiado cobarde y no ha hecho nada de todo eso. Bueno, hasta aquí lo que es el esquema de este gran desorden mundial. No es el nuevo orden mundial, ya les dije, es el nuevo desorden mundial y tenemos una guerra no tan fría porque está activa, hay guerra en este momento activa, pero tampoco es un paralelismo con la ex Unión Soviética versus y el Pacto de Varsovia contra el Occidente controlado por Estados Unidos en su momento y Europa. No, es algo totalmente distinto, es algo
transicional, una nueva etapa donde China va a crecer muchísimo sin ninguna duda por lo que está haciendo Trump principalmente, y donde Estados Unidos va a volver a ese aislacionismo que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial, el cual la redujo muchísimo y le quitó muchas posibilidades. Sí, Trump es el mayor enemigo de Estados Unidos y del mundo libre en este momento. Te guste o no te guste, seas fan de Trump o no, te puede caer bien el tipo, todo bien con eso, pero es un niño de 4 años gobernando el país más poderoso del mundo.